tiene sus, al menos para mí tiene ciertas dificultades, ¿sí? En cuanto a la exposición, particularmente una primera parte que voy a omitir, pero que sí les voy a dejar si tienen la curiosidad de consultar en el Kardama o en alguna otra referencia. Este, y ya si tuvieran la curiosidad de ver y tuvieran dudas del por qué preferí omitir eso, aunque se supone que es importante, bueno, se hacen la correspondiente pregunta una vez que lo hubieran revisado, entonces les podría explicar el por qué. Este, finalmente de esta parte lo que interesan siempre son las conclusiones, ¿sí? En primera instancia. En una segunda instancia siempre es bueno saber o tener una noción de cómo es que se concluyen esos resultados, ¿sí? Eh, bueno, ya les había mencionado la equivalencia entre parámetros, entre algunos parámetros en transmisión y en recepción. Les había también Disculpe, dicho, profe, ¿está compartiendo su pantalla? no lo sé, no ven nada. Yo no. Entonces no. No, profe, no se aprecia su pantalla. Ah, correcto. Ahora sí ya la ven. Ya. Ahí ya. Sí, profe. Correcto. Gracias. Les había dejado como tarea. No les voy a preguntar porque si no lo hicieron, no me va a gustar la respuesta. Pero les había dejado como tarea una vez que vi esta parte de parámetros de antena, que revisaran estas últimas páginas, que eran 5 o 6, desde la 22 hasta la 27. También les había mencionado que esto que está aquí era resumen del resumen. Ajá. Esto era resumen del resumen. Y el resumen es básicamente el que viene en un archivo de PowerPoint. ¿Sí? Entonces yo no voy a ver el resumen del resumen, me voy a basar en este resumen que está en el archivo de PowerPoint que ya se supone ustedes tienen. Les había mencionado que la equivalencia entre algunos parámetros en recepción y en transmisión se obtiene como consecuencia de la aplicación del teorema de reciprocidad. El teorema de reciprocidad lo que afirma es lo que está aquí. Para esto, ¿qué debemos de considerar? Tenemos un volumen B1. En este volumen B1 tenemos definida una densidad de corriente J1, que al final es la fuente de un campo fasorial E1. A una cierta distancia tenemos un volumen B2, sobre el cual está definida una densidad de corriente J2, que es fuente de un campo E2. Básicamente tenemos dos antenas. Asumimos que la frecuencia asociada a las densidades de corriente de ambas antenas es la misma, ¿sí? También asumimos que estos dos volúmenes se encuentran inmersos dentro de un volumen B1, o más bien B', que está, cuyos puntos están cubiertos completamente por un medio electromagnético isotrópico, homogéneo y lineal, ¿sí? También asumimos que este volumen B' es de una extensión muy grande. Y también suponemos que cerca de estas fuentes no hay superficies conductoras, ¿sí? Entonces, bajo todas esas consideraciones, las ecuaciones de Maxwell implican este resultado,
¿sí? De las ecuaciones de Maxwell en su forma fasorial se puede obtener el resultado que aparece aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese resultado? Bueno, al final esta integral b' del lado izquierdo se reduce a una integral sobre los puntos de la fuente 2 y la integral b' del lado derecho se reduce a una integral sobre los puntos de la fuente 1. Nos está diciendo que la integral sobre los puntos, la integral de volumen sobre los puntos de la fuente 2 de este producto punto, pues es igual a la integral de volumen sobre los puntos de la fuente 1 de este otro producto punto. ¿Sí? Eso es lo único que afirma el teorema de reciprocidad, que no es de hecho cualquier cosa, aunque me haya expresado, aunque lo haya expresado al principio como si fuera cualquiera. Bueno, eso es lo único que afirma el teorema. ¿Sí? Se supone que cuando ese teorema se aplica a lo siguiente, primero, vamos a considerar que tenemos dos antenas. Ahí están las dos antenas. Una antena 1 y una antena 2. Vamos a considerar que B1 e I1 representan voltaje y corriente en bornes, ¿sí?, de la antena 1, y que I2 y B2 representan voltaje, corriente y voltaje en bornes de la antena 2, en el puerto de la antena 2. Pero estas dos antenas vamos a suponer que están inmersas en un medio electromagnético isotrópico homogéneo y lineal. Y vamos a partir de un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que este sistema de dos antenas inmersas en el medio ya mencionado se pueden modelar como una red eléctrica de dos puertos. Aquí ya está. La red eléctrica de dos puertos. En la que la relación que existe entre esos voltajes y corrientes es lineal y por lo tanto asumimos que tienen esta forma. ¿Sí? El voltaje B1 va a ser una combinación lineal de las corrientes I1 e I2. Z11 pues va a representar de alguna manera la impedancia propia de la antena 1. Z12 es una impedancia mutua. Asumimos que B2 va a ser también combinación lineal de las corrientes I1 e I2, donde Z22 es la impedancia propia de la antena 2, y aquí tenemos Z21 que es también una impedancia mutua. Pero esas impedancias mutuas las definimos de esta forma. La impedancia Z12 pues va a ser el voltaje B1 entre la corriente I2 cuando la corriente I1 es 0. ¿Sí? Y consideramos que Z21 va a ser el cociente de B2 entre I1 cuando la corriente I2 es 0. ¿Sí? Entonces, para obtener la igualdad o equivalencia entre esas dos impedancias mutuas, se consideran dos situaciones. Una primera en la que se considera que la antena 1 se alimenta con una fuente de corriente, ¿sí?, que provee en sus terminales una corriente I1. Esa antena al radiar un campo electromagnético y dicho campo incidir sobre la antena número 2, ¿qué es lo que va a producir en esa antena número 2? Una distribución de cargas y corrientes inducidas. Esa distribución de cargas y corrientes inducidas en la antena número 2, que es receptora, van a determinar al final que
en los bornes o en el puerto, ¿sí?, de esa antena receptora se registre un voltaje en circuito abierto, un voltaje en circuito abierto que vamos aquí a denotar por V2. Eso es básicamente un voltaje inducido. Aquí estamos considerando que la corriente vale 0, la corriente I2 vale 0, puesto que sobre esa antena número 2 no estamos conectando absolutamente nada, ¿sí? Después consideramos una segunda situación. Ahora la antena 2 la vamos a alimentar con una fuente de corriente que va a suministrar en su entrada una corriente I2. Vamos a considerar que a la antena 1 no se le conecta nada, pero nuevamente el campo producido por la antena 2 al incidir sobre la antena 1, que ahora es receptora, pues va a provocar nuevamente o va a inducir nuevamente una distribución de cargas y corrientes eléctricas en esa antena, que al final son las responsables de que se tenga un voltaje inducido en la antena 1. Bueno, la aplicación del teorema de reciprocidad trae como consecuencia este resultado. Como les dije, la parte que tiene que ver con la demostración de este resultado la omito. Pero si ustedes tienen curiosidad, y se los recomiendo, de hecho, revisen el Cardano. Y si tienen todavía mucho más curiosidad, revisen otras fuentes. Y bueno, al final la aplicación del teorema conduce a esta ecuación. Y pues si las corrientes en los lados, en ambos lados de la igualdad se pasan al lado contrario, entonces lo que se obtiene es que el voltaje inducido en la antena 2 dividido entre la corriente I1 debe ser el voltaje inducido en la antena 1 dividido entre la corriente I2, pero eso por definición va a ser lo que tenemos en el lado izquierdo de lo que ya mencioné, la impedancia mutua Z2,1, y lo que se tiene en el lado derecho, la impedancia mutua Z1,2. Entonces, ese teorema de reciprocidad permite demostrar esta igualdad, ¿sí?, la igualdad entre estas dos impedancias mutuas. Bueno, seguramente esta igualdad ya la saben de sus cursos de circuitos eléctricos, ¿sí? Pero en este caso no estamos hablando exactamente de un circuito al principio. Estamos hablando de dos antenas inmersas en un medio IHL y al final las estamos modelando de esta forma. Sí. Bueno, la equivalencia o la igualdad entre esas dos impedancias mutuas, de hecho, trae varias consecuencias, ¿sí? Pero de entrada, una segunda consecuencia de la aplicación de ese teorema de reciprocidad es la que está aquí. Lo que aquí se menciona, la igualdad de las impedancias en emisión o en transmisión y en recepción, ¿sí? Para, grosso modo, establecer la igualdad entre esas dos impedancias, se vuelven a considerar dos situaciones. En la primera situación, la antena 1 es transmisora y la segunda antena es receptora. Para esto, ¿qué es lo que se hace? La antena 1 se va a alimentar, ¿sí?, con una fuente. Y la antena 2, a la antena 2 se le va a conectar una impedancia de carga ZL. Entonces, al final, nosotros vamos a poder analizar esa situación 1 del análisis de esta red eléctrica.
tomando en cuenta las relaciones lineales entre voltajes y corrientes ya establecidas, aquí tenemos una, solo que dividí entre la corriente I1 a la primera ecuación que teníamos acá. Esta ecuación la divido entre la corriente I1, esta la divido entre la corriente I2 y con ello se obtiene, en principio, esta ecuación y esta otra ecuación. Pero si nosotros tomamos en cuenta que a la antena 2 que está ahorita funcionando como receptora se le conectó esta impedancia de carga ZL, entonces resulta que el cociente de B2 entre I2 debe de ser menos ZL. ¿Sí? Ya podemos determinar la impedancia en la entrada de esta antena número 1. Simplemente es el cociente de B1 entre I1. Pero el cociente de B1 entre I1 ya lo tenemos aquí. Pero este cociente de I2 entre I1 se puede despejar de esta ecuación. Al hacerlo, el resultado final después de hacer álgebra es esa ecuación 1. Entonces la impedancia en transmisión de la antena 1 es igual a esto. Bueno, se considera la segunda situación. En la segunda situación, la antena 1 va a funcionar como receptora y la antena 2 como transmisora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer forzosamente? A la antena número 2 le debemos de conectar una fuente. Pero vamos a considerar que esta fuente que se le conecta a la antena 2 tiene una impedancia interna ZL. Entonces, aquí está. A la antena 2 se le conectó una fuente con una impedancia interna ZL. Se analizan para esta situación dos casos. Sí, primero la antena 1, que es la receptora, está en circuito abierto. Y después esa antena 1, pues la ponemos en cortocircuito. ¿Sí? En la primera situación en la que tenemos a la antena en circuito abierto, pues otra vez cuando esta antena 2 produce un campo y ese campo incide sobre esta antena número 1, va a inducir sobre esa antena un voltaje en circuito abierto. ¿Sí? Ese voltaje en circuito abierto va a estar dado por este voltaje B1. ¿Cómo se obtuvo? Cuando se hizo la corriente I1 igual con 0. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener nosotros un voltaje B2, que también es igual a esto, pero que a su vez es igual a esto otro que está aquí. ¿Sí? Bueno, ¿están ustedes de acuerdo que simplemente aquí se hace el análisis de las caídas de tensión y se aplica una de las leyes de Kirchhoff? Entonces, de aquí se puede despejar particularmente de aquí la corriente I2 y esa corriente I2 sustituirla aquí. Con eso se obtiene que el voltaje en circuito abierto en esa antena 1 es dado por esa expresión. Nos vamos a la segunda situación. Les dije que la antena 1 se cortocircuita. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué va a suceder? Cuando esta antena número 2 radie un campo y dicho campo incida sobre la antena 1 que está en cortocircuito, vamos a poder registrar particularmente una corriente en cortocircuito en esa antena. ¿Sí? El voltaje B1 en este caso va a ser 0, dado que está en cortocircuito. Vamos a tener entonces que la primera relación para voltajes es esta y la segunda relación para voltajes es esta. Sí, pero nuevamente tomando en cuenta que a esa antena 2 se le conectó una fuente de voltaje con impedancia interna ZL,
ese voltaje V2 debe de ser igual a esto a la hora de aplicar la ley de Kirchhoff para caídas de tensión. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que nuevamente de aquí se puede despejar la corriente I2 y sustituirla en esta ecuación y despejar, por supuesto, la corriente I1, que es la corriente en cortocircuito. Con eso se obtiene esta expresión. ¿Eso para qué se hace? Por definición, la impedancia de antena o impedancia en recepción va a ser el negativo del voltaje en circuito abierto inducido en la antena entre la corriente en cortocircuito. ¿Sí? Y bueno, a la hora de sustituir y hacer las operaciones correspondientes, se obtiene esto como resultado. Pero esto que está aquí, de hecho, es lo mismo que aparece en esta ecuación 1. ¿Sí? La impedancia propia Z11 menos el producto de impedancias mutuas entre la suma de Z22 más ZL. Como pueden ver, es lo mismo que está aquí. Entonces, de ese análisis se establece la igualdad entre la impedancia en transmisión y la impedancia en recepción de una misma antena. Noten ustedes que ahí hay un superíndice 1. Hace referencia a la antena 1. Una tercera consecuencia de la aplicación de ese teorema de reciprocidad, de hecho, es esta expresión. Para el caso de antenas filamentales, se puede cuantificar la corriente en cortocircuito bajo el supuesto de que se conoce la componente Z del campo eléctrico incidente y bajo el supuesto de que se conoce la distribución de corriente cuando esa antena funciona como receptora y por supuesto de que se conoce también el voltaje en la entrada de esa antena cuando funciona como transmisora. El voltaje que se induce en las terminales de entrada de una antena receptora es dar la puesta integral, pero esto que está aquí vale para antenas rectas filamentales. Para el caso más general, estas expresiones se generalizan a estas dos ecuaciones 26C y 26D. La 26C permite obtener la corriente en cortocircuito en una antena receptora y la ecuación 26D, el voltaje en circuito abierto. ¿Sí? Grosso modo, ¿cómo se obtiene estas ecuaciones de aquí? Pues se considera una antena y lo que se hace es tomar en algún punto de esa antena un elemento de Z. ¿Sí? Y se considera entonces que tenemos dos puertos en esa antena. Un puerto 1 que corresponde de alguna manera al puerto de alimentación y este segundo puerto que se consideró al tomar un elemento de Z delante. Lo que se hace es aplicar el teorema de reciprocidad sobre esta antena cuando en un primer caso funciona como transmisora y cuando en un segundo caso funciona como receptora. Entonces, cuando esta antena funciona como transmisora, lo que hicimos fue conectar aquí una fuente. Una fuente que al final va a proveer en estos puntos de alimentación un voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada de alguna manera es el responsable de que sobre esa antena se genere una distribución de corriente. ¿Sí? Y particularmente vamos a tener que en este puerto 2 la corriente es dada por I sub Z. Después consideramos que la antena ahora trabaja como receptora.
y que sobre esta antena va a incidir una onda electromagnética. Suponemos nosotros que el campo eléctrico incidente tiene componente E sub Z inc. Y particularmente tomamos únicamente la porción del campo que incide en esta parte, ¿sí? En el puerto 2, en ese elemento de Z de la antena. ¿Sí? En ese elemento de longitud de Z de la antena. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener? Que en este puerto 2 vamos a tener un voltaje, ¿sí? Un voltaje inducido que va a estar dado aproximadamente por esta cantidad que está aquí. ¿Sí? Pero este voltaje se puede ver este voltaje que es el producto de ese campo por ese dz se puede ver a su vez como una fuente de voltaje que se conectó a esa antena. ¿Sí? Y de alguna manera eso va a provocar que tengamos aquí en el puerto número 1 una corriente en cortocircuito de sub ICC, que es producida por esta supuesta fuente de voltaje que tenemos en el puerto 2, que se encuentra en una posición Z, ¿sí? Sobre esa antena receptora. Entonces, lo que se hace al final es aplicar el teorema de reciprocidad. La aplicación de ese teorema de reciprocidad implica que el voltaje de entrada, ¿sí? Que teníamos en la antena cuando funcionaba como transmisora, entre la corriente en este supuesto puerto 2, que era I sub Z, debe de ser igual a este voltaje, ¿sí? Que teníamos en el puerto 2 de la antena cuando funcionaba como receptora, entre la corriente de sub ICC que teníamos en el puerto 1. Entonces, el teorema de reciprocidad implica la igualdad entre esos dos cocientes. Y de esa ecuación se puede despejar al final esta corriente de sub ICC en cortocircuito. Y una vez que se despeja, hay que tomar en cuenta que solamente aquí se consideró el puerto 2 ubicado en la posición ¿quién? Z de la antena. Y al final se quiere obtener la corriente en cortocircuito que se registra en la antena receptora, se tiene que integrar sobre todos los puntos de la antena. ¿Sí? Y con ello al final se obtiene esta expresión. Ahora, tomando en cuenta que la impedancia en transmisión es dada por esta fórmula y que equivale a la impedancia en recepción que es dada por esta fórmula, de la igualdad entre estos dos cocientes se despeja el voltaje en circuito abierto y lo que se obtiene es este resultado. Pero eso que está ahí solamente vale para antenas filamentales rectas. Se supone que cuando se generalizan esas dos ecuaciones, se obtiene esto que está aquí. ¿Sí? Finalmente, lo importante son estas dos ecuaciones, 26C y 26D, o de manera equivalente, estas dos ecuaciones para el caso de antenas filamentales rectas. La parte que para mí es escabrosa en cuanto a la exposición de este tema es esto, ¿sí? Lo que ya había dicho primero. ¿Cómo se aplica el teorema de reciprocidad para obtener este resultado? Y de hecho el segundo es este.
cómo se aplica el teorema de reciprocidad bajo estas dos condiciones para obtener este resultado. ¿Sí? Bueno, si ustedes entienden claramente esto, pues los felicito, chavos. Si no, sería bueno que lo lean, ¿sí? Pero aún así hay puntos muy finos en el tratamiento, tanto para obtener esta ecuación, ¿sí? Todo lo que implica, como para obtener la ecuación que ya les había dicho aquí, ¿sí? Esa parte yo no la expliqué, la parte mediante la cual se obtiene esta ecuación. Pero si lo quieren ver, vean el Cardano, ¿sí? O alguna otra referencia. Yo sinceramente no entiendo esa demostración, ¿sí? Por eso la omití. Inclusive revisé algunas otras referencias y todavía no termino por entenderla. Entonces, pero si ustedes tienen curiosidad, pues véanlo. ¿Por qué lo menciono? Nada más porque hay ciertas antenas, no recuerdo cómo se llaman, pero son antenas que tienen un ancho de banda muy grande. Y hasta donde el profesor Heriberto me llegó a comentar hace algunos años, él vio un artículo en el que se hace mención que ese tipo de antenas no satisfacen el teorema de reciprocidad. Entonces hay dos situaciones posibles, o dos, pues sí, hay dos situaciones posibles. Una de ellas es que la forma en que se aplica el teorema de reciprocidad tal vez contenga algún problema, ¿sí? Algún posible error, ¿sí? O bien la otra es que las ecuaciones de Maxwell sean todavía incompletas, ¿sí? Entonces, la primera posibilidad es que se tenga todavía que agregar algo más a las ecuaciones de Maxwell que no se ha contemplado, con lo cual se pudiera obtener otro equivalente de teorema de reciprocidad que pudiera de alguna manera, para el caso de la mayoría de las antenas, establecer esa equivalencia entre varios parámetros en recepción y en transmisión, y que también para el caso particular de esas antenas de ultrabanda ancha, me parece, pudiera también explicar lo que experimentalmente se observa. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad pudiera suceder, que radica en el hecho de que tal vez una parte del análisis que involucra ese teorema de reciprocidad no esté bien hecha. Bueno, finalmente yo nada más lo menciono, no sé cuál de las dos sea, a lo mejor ninguna de las dos sucede, pero de entrada sí hay cierto tipo de antenas que este teorema no lo cumple. Si este teorema no lo cumplen, entonces eso implica que algunos de los resultados que aquí se están mencionando no son válidos. Bueno, y debido a ello entonces se abren esas dos posibilidades, ¿sí? A lo mejor una de ellas es válida, la otra no. O a lo mejor ambas no son válidas. Bueno, como decía, de esto lo que interesa son estas dos expresiones. Son finalmente las que se podrían llegar a usar más adelante. Un cuarto resultado que tiene cierta importancia es el que aquí se menciona,
la potencia entregada por una antena receptora a su carga. Entonces vamos a considerar otra vez dos situaciones. Una situación 1, tenemos nuevamente dos antenas. La primera antena es transmisora, la segunda antena es receptora. Si suponemos que la segunda antena es receptora, lo primero que se determina es que el voltaje en circuito abierto que se induce en dicha antena por el hecho de que sobre ella incide el campo producido por la antena 1, bueno, ese voltaje es dado por esta forma. Ahora, si nosotros suponemos que a la antena 2, a esa antena receptora, se le conecta una carga ZL y ya tomamos en cuenta que esa antena receptora se puede modelar como una fuente de voltaje, ¿sí? Con una cierta impedancia interna, que es de hecho la impedancia de entrada o impedancia de antena. Lo que interesaría es determinar cuál es la potencia que esta antena le puede suministrar a su carga. Y esa potencia, pues tomando en cuenta que esto es un simple circuito, va a estar dada por la parte real del voltaje que tenemos en la carga por la corriente, por el complejo conjugado de la corriente que tenemos en la carga, ¿sí? Entonces, si se hace el análisis de este circuito, nuevamente se vuelve a aplicar la ley de Kirchhoff relacionadas con caídas de tensión, pues están ustedes de acuerdo que se cumple esto que está aquí. Pero esa corriente IL se supone que debe ser este cociente. Entonces, por un lado de aquí se puede obtener IL y por el otro lado BL, sustituir esas dos expresiones aquí, hacer las operaciones correspondientes y simplificar. El resultado final, ¿cuál es? Es el de aquí. Pero si tomamos en cuenta esta ecuación que me dice cómo se relaciona el voltaje en circuito abierto en la antena 2 con la impedancia mutua Z21, pues a la hora de sustituir entonces se obtiene este resultado, ¿sí? Si nosotros nuevamente tomamos en cuenta el teorema de máxima transferencia de potencia, si suponemos que esta impedancia Z22 es el complejo conjugado de esta impedancia ZL, entonces en esas condiciones la antena receptora le transfiere toda la potencia que capta a la carga. Y por tal razón, la potencia máxima que la antena receptora le puede transferir a su carga va a estar dada por esta expresión. Como la parte real de Z22 es ya fija, y como la corriente I1 también es fija, entonces lo que tenemos es que la potencia que la antena receptora le suministra a su carga, pues está en función realmente de la magnitud al cuadrado de esa impedancia Z21. Bueno. Si tomamos en cuenta además que la potencia radiada por la antena 1 es dada por esto, y tomando en cuenta la potencia anterior, entonces se puede establecer el cociente. El cociente de la potencia que la antena 2 le suministra a la carga entre la potencia radiada o transmitida por la antena 1. ¿Sí? Aquí hay algo importante. Esto que está aquí, ¿será cierto? Nosotros vimos que la resistencia a radiación se define como la potencia radiada por la antena entre la magnitud al cuadrado de la corriente eficaz en la entrada de la antena. Sí. Esta PT1 debería de ser esto que está aquí. Esta I1 debería de ser esta I.
y esta resistencia a variación, entonces debería de ser la parte real de esa impedancia propia Z11. ¿Eso será cierto? Bueno, eso es cierto siempre y cuando se considere que la antena es eficiente. Entonces, si se asume que las pérdidas ómicas son nulas, si F omega vale 0, entonces esta ecuación es válida. Entonces, aquí en todo el análisis se asume que las dos antenas eh, tienen una eficiencia 1 cuando funcionan como transmisoras. Es decir, la potencia que se les entrega es exactamente la potencia que varían. Entonces, bajo ese supuesto se obtiene este cociente, ¿sí? Al final PL2 representa la potencia, como dije, que se le suministra, que la antena receptora le suministra a la carga y es de hecho la máxima. Entonces PL2 también se puede decir que es la potencia que capta la antena receptora. Bueno, la situación 2 que aquí no puse consiste en intercambiar los papeles. Ahora la antena 1 va a funcionar como receptora y la antena 2 como transmisora. Cuando se hace el análisis, se vuelven a obtener PL1, PT2 y el resultado es este. ¿Sí? Pero nuevamente, esta Z11, esta Z22 son fijas. Asumimos que son fijas. Pero no solo eso. De hecho, como ustedes pueden ver en el resultado de aquí, en el denominador aparece 4 veces parte real de Z22 y parte real de Z11 y en el denominador de esta otra fórmula aparece lo mismo. Únicamente el numerador es el que cambia. En la ecuación de arriba el numerador es Z21 y en la ecuación de abajo el numerador es, bueno, está en función de Z12. Pero como ya habíamos visto que estas dos impedancias mutuas son iguales, particularmente sus módulos al cuadrado son iguales. Eso trae como resultado, esta quinta consecuencia. ¿Sí? La potencia que capta la antena 2 entre la potencia que transmite la antena 1 es igual a la potencia que capta la antena 1 entre la potencia que transmite la antena 2 bajo las situaciones ya mencionadas. Esto debe de servir para algo. ¿Sí? Algo que viene más adelante. La segunda consecuencia es la igualdad entre lo que viene siendo diagrama de radiación y diagrama en recepción. Se vuelven a considerar dos situaciones. La antena 1 es la transmisora, la antena 2 es la receptora. Se asume que se encuentran a una distancia f y que esta distancia f satisface la condición de campo lejano. ¿Sí? Están lo suficientemente alejadas. Bueno, si nosotros queremos obtener el diagrama de radiación de la antena 1, ¿qué tenemos que hacer? Aquí se menciona que la antena 2 tendríamos que moverla sobre la superficie de una esfera de radio F. Esta esfera de radio F tiene su centro en la antena 1. Pero ¿cómo vamos a mover la antena 2? La antena 2 la vamos a mover de tal manera que siempre esté orientada hacia la antena 1, que es la transmisora. Y al final lo único que vamos a hacer es medir la potencia que capta esa antena 2. Entonces, esa potencia va a estar dada por PL2 y PL2 ya la obtuvimos. PL2 está aquí. Es esto. ¿Sí? Bajo el supuesto de que a esa antena receptora le conectamos una carga. ¿Sí?
Entonces, ¿qué resulta otra vez? Como les decía, puesto que PL2 es igual con esto, y esto que está aquí de alguna manera me representa el diagrama de radiación de la antena 1, ¿sí? Esta cosa está en función de las direcciones del espacio. Si nosotros quisiéramos obtener el diagrama normalizado, ¿qué tendríamos que hacer? Pues al final dividir esta PL entre su valor máximo. ¿Cuál es el resultado final? Ese cociente debe ser ese cociente de magnitudes de impedancia mutua. Con eso obtendríamos el diagrama de radiación de hecho de potencia. Nos vamos a la situación número 2. Ahora la antena 1 va a ser la receptora y la antena 2 va a ser la transmisora. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rotar la antena 1 alrededor de su centro. Y lo que vamos a hacer entonces es medir la potencia que esta antena 1 recibe, considerando que la antena 2 es fija y está orientada en la dirección de la antena 1. Bueno, el diagrama en recepción de esa antena número 1, ¿a qué va a corresponder nuevamente? A la gráfica de la potencia que capta. Pero si nosotros tenemos un diagrama de radiación, perdón, de recepción normalizado, el diagrama de recepción normalizado debería de ser entonces la potencia que capta en una determinada dirección del espacio entre la potencia máxima que pudiera captar. Al final resulta ser que esta potencia PL1 es nuevamente este cociente, solo que esta es una impedancia mutua, Z12. Tomando en cuenta que la impedancia mutua Z12 es directamente proporcional al voltaje en circuito abierto inducido en la antena, entonces este cociente también se puede expresar de esta otra forma. ¿Sí? Se puede expresar de esta otra forma. Pero lo importante es que debido a la igualdad entre las impedancias mutuas, lo que se obtiene es que este cociente y este cociente, ¿cómo deben de ser? Deben de ser iguales. Y de ahí entonces se establece la igualdad entre lo que viene siendo diagrama de transmisión y diagrama en recepción. Bueno. Séptimo resultado, igualdad de las longitudes efectivas en transmisión y en recepción. Se vuelve a considerar la primera situación, la antena 1 es transmisora, la antena 2 es receptora. Como la antena 1 es transmisora, ya sabemos que por definición el vector longitud efectiva en transmisión de esa antena 1 es la parte transversa de su vector de radiación entre su corriente de entrada. ¿Sí? Entre la corriente de entrada de la antena. Analizamos ya la situación 2. Esta es la que lleva un poquito más tiempo. Consideramos que ahora la antena 1 es receptora y que la antena 2 es transmisora. Nuevamente exponemos que están a una distancia R que satisface la condición de campo lejano. O las condiciones más bien, porque son varias. Tomamos en cuenta que el vector longitud efectiva en recepción se definió de forma indirecta a partir del voltaje que se induce en la antena. Entonces el voltaje en circuito abierto, ¿sí?, inducido en esa antena
es igual al negativo del producto punto de la longitud efectiva en recepción con la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente. Bueno, vamos a considerar lo siguiente, que el origen del sistema de coordenadas se fija en el centro de la antena 1. Y también vamos a considerar que el campo producido por la antena transmisora, que es la 2, ¿sí?, es dado aproximadamente por esta expresión que está aquí, cuando se evalúa en los puntos de la antena 1. Entonces, esto que está aquí representa el campo incidente de la antena 2 sobre la antena 1. Y suponemos que tiene esta forma. ¿Por qué esta forma? Esto que está aquí corresponde a una onda plana. ¿Eso a qué se debe? Cuando nosotros tomamos una superficie relativamente pequeña, a ver, mejor voy a considerar lo siguiente. Supongan ustedes que tienen una superficie de área A sobre la superficie de una esfera. Supongan que la forma que tiene esa superficie de área A nunca va a cambiar. ¿Sí? Nunca va a cambiar. ¿Qué pasa si ahora ustedes toman una esfera, por ejemplo, que tiene un radio como la escala corresponda al de a la longitud de este segmento? ¿Qué pasa si después tomo una superficie esférica más grande? ¿Qué pasa si después tomo una superficie más grande? Bueno, supongan que aquí tomo muchas superficies esféricas. Su radio cada vez más va aumentando, pero en cada una de estas superficies yo dibujo una superficie de área A que tiene siempre la misma forma. ¿Están ustedes de acuerdo que en esta esfera más pequeña la superficie va a ser menos plana? De hecho, para nada va a ser plana. Pero en la medida en que esa superficie yo la vaya dibujando sobre estas esferas de radio más grande, esa superficie se va a ir aplanando. ¿Es cierto o falso lo que les estoy diciendo? Nunca va a ser plana porque se encuentra sobre esta superficie que no es plana. Pero como yo estoy suponiendo que esta área en cierto momento va a ser muy pequeña comparada con toda el área de la superficie de la esfera, entonces esta superficie de área A ya sobre una esfera de radio muy grande va a ser aproximadamente plana. ¿Es cierto o falso lo que les estoy diciendo? Es cierto. Es cierto, ¿verdad? Bueno, esta es la razón por la cual sobre los puntos de la antena receptora, vamos a considerar que el campo de la onda incidente tiene esta forma. Esto que está aquí corresponde al campo de una onda plana. ¿Pero por qué estamos considerando que es plana? Porque una onda lejos de la antena que la produjo es localmente plana. Entonces, por esa razón es válido este supuesto, dado que desde el principio les dije que íbamos a suponer que la distancia R entre las dos antenas satisface las condiciones de campo lejano. Para pronto estamos muy lejos. La antena receptora está relativamente lejos de la antena transmisora y por esa razón esto que está aquí es válido. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta
amplitud debe de ser perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, este vector que está aquí no tiene componente radial, por eso se cumple esta igualdad. El producto punto del vector F con ese vector E sub 0 inc debe de ser 0. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos en cuenta que el voltaje en circuito abierto, por una fórmula que estaba aquí, por la 26D, es menos 1 sobre la corriente en la entrada de la antena, cuando funciona como transmisora, por la integral sobre dicha antena, de la densidad de corriente cuando funciona como transmisora, punto el campo eléctrico fasorial de la onda incidente. Entonces, tomando en cuenta esta ecuación 26D, vamos a tener lo siguiente. El voltaje en circuito abierto que se induce en la antena va a ser este producto punto. Noten que esto que está aquí es el campo de la onda incidente. Pero este vector J1 se va a poder expresar en términos de dos componentes. Una componente en la dirección radial y una componente transversa. Pero ya habíamos dicho que el producto punto entre E sub 0 inc y el vector F unitario era 0. Por lo tanto, el producto punto entre este E sub 0 inc y este vector J que apunta en la dirección radial debe de ser 0. Por lo tanto, la integral que está ahí se reduce a esto. El vector E sub 0 inc sale de la integral porque, como les dije, como la onda es localmente plana, ese vector E sub 0 inc es aproximadamente constante. Pero entonces lo que tenemos al comparar con esta fórmula es que esta integral dividida entre la corriente de entrada de la antena 1 debe de ser el vector longitud efectiva en recepción. O sea, se concluye esto. Pero por otro lado, si tomamos en cuenta que el vector n, cuando una antena funciona como transmisora, es la integral, aquí va a ser el vector n1 transverso, ya la regué ahí. El vector n1 de la antena 1, cuando funciona como transmisora, ¿a qué es igual? A la integral de la densidad de corriente de esa antena por esta exponencial e a la i beta f unitario punto r prima, db'. Chavos, regularmente les dejo primero que lean esto para que después les explique. Esta vez no les dejé la tarea porque supongo que ahorita ya están en exámenes. Sí, pero se las voy a dejar más adelante. Les voy a dejar un resumen de esto. Entonces, ahorita estoy seguro que si las clases se les hacen pesadas, ahorita se está haciendo más pesado. Entonces, esta vez procedí de forma distinta. Siempre les dejo primero que hagan el resumen y ya después les explico. Bueno, entonces, esto es N1. Si saco la parte transversa, significa que al final voy a terminar sacando la parte transversa de este vector J. Cuando esto lo divido entre I1, lo que obtengo es precisamente lo que aparece aquí. Para pronto, de aquí se ve que al final este cociente coincide de hecho con este cociente. Y por esa razón, las longitudes efectivas en recepción y en transmisión son iguales. Bueno. Por esa razón, al final no se hace distinción entre una y otra. Y la expresión que se usa depende de los datos que se tengan. ¿Sí? La expresión para el vector longitud efectiva que se utilice va a depender siempre de los datos que se tienen y de lo que se pide obtener.
La consecuencia número 8. Bueno, recibe el nombre de lo que está ahí. Vamos otra vez a considerar que tenemos dos antenas. Primera situación, la antena 1 vuelve a ser transmisora, la antena 2 receptora. La directividad de la antena 1, dado que está funcionando como transmisora, es dada por esta fórmula. El área efectiva de la antena 2, dado que está funcionando como receptora, es esto. Podemos dividir esta potencia PL2 entre PT1. ¿Sí? El resultado es este. Simplemente se multiplican esas dos ecuaciones. De la multiplicación y del despeje respectivo del cociente de potencia se obtiene esta ecuación. Analizamos ahora la segunda situación. La antena 2 es transmisora, la antena 1 es receptora. La directividad de la receptora es esta, el área la directividad de la transmisora es esta, el área efectiva de la receptora es esta. Otra vez se vuelve a tomar el cociente de PL1 entre PT2. ¿Sí? Se obtiene esta ecuación. Tomamos en cuenta que este cociente de potencias, por la propiedad número 6, es el mismo. Eso significa que esta fracción y esta otra fracción son las mismas. Como el denominador es el mismo en las dos fracciones, el denominador se cancela y lo que queda es que la directividad de la antena 1 por el área efectiva de la antena 2 debe de ser igual a la directividad de la antena 2 por el área efectiva de la antena 1. ¿Sí? Y de aquí entonces se obtiene la ecuación que aparece aquí. Se obtiene esto. El área efectiva de la antena 1 entre la directividad que tiene es igual al área efectiva de la antena 2 entre la directividad de la antena 2. Como esto que está aquí es válido para cualquier antena, para cualquier par de antenas, esto significa entonces que el cociente debe de ser constante. ¿Sí? Independientemente de qué antena se trate, este cociente siempre debe ser igual a una constante. Para determinar esa constante se puede analizar la antena más sencilla, y la antena más sencilla sabemos que es el dipolo eléctrico elemental. Entonces tomamos en cuenta que la potencia que la antena receptora le va a suministrar a su carga, en este caso la antena receptora es un dipolo, esa potencia ya habíamos dicho que es proporcional al módulo al cuadrado del voltaje en circuito abierto. Pero también ya teníamos nosotros que el voltaje en circuito abierto era proporcional a la impedancia mutua. Si estamos determinando el voltaje en circuito abierto de la antena 1, esto era proporcional a la impedancia Z12. ¿Sí? Pero también nosotros tenemos que el voltaje en circuito abierto es de hecho igual a menos el vector longitud efectiva punto ¿quién? La amplitud del campo de la onda incidente. Ahí no es fasoso. De hecho, la que vamos a usar entonces es esta, no la primera que mencioné. ¿Sí? Por lo tanto, su módulo al cuadrado va a ser el módulo al cuadrado de lo que está aquí. Esa es la razón por la cual tenemos esto. ¿Sí? Bueno, por supuesto, eso debe de ir dividido entre 4 veces R, parte real de Z22. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para hallar la constante? Pues primero determinar esta área efectiva, ¿sí? Para el dipolo eléctrico elemental.
¿Qué tenemos que hacer? Sustituir aquí el vector longitud efectiva del dipolo eléctrico. Nos conviene usar la expresión cuando ese dipolo funciona como transmisor, porque ya hayamos visto que la longitud efectiva en transmisión era dada por esto. Eso se debe multiplicar por E sub 0i, o el vector E sub 0i. Se debe de tomar la magnitud al cuadrado, y de esa magnitud al cuadrado debemos también de considerar que el valor máximo. Por otro lado, este Pi es la densidad de potencia. Es igual a la magnitud al cuadrado de E sub 0i entre 120 pi. Bueno, ¿cuándo se obtiene el valor máximo de esa magnitud al cuadrado? Cuando este vector teta unitario y este vector E sub 0i son de hecho paralelos. ¿Sí? Y cuando además aquí teta unitario toma su valor pi medios para que el seno tome su valor máximo. Entonces, de hecho, cuando teta vale pi medios y cuando teta unitario es paralelo a E sub 0i, se obtiene el valor máximo del numerador. Y resulta que entonces el resultado final da esto. ¿Sí? El resultado final da eso. Si se toma en cuenta que la directividad máxima del dipolo eléctrico es 3 medios, entonces al tomar el cociente de esta área efectiva entre esta directividad, se obtiene que la constante debe de ser lambda al cuadrado sobre 4pi. Entonces de ahí se establece esta ecuación 26J. 26, sí. El área efectiva es lambda al cuadrado sobre 4pi por la directividad, pero como les había dicho, en todo este análisis siempre se asume que la resistencia de pérdidas es nula. ¿Qué pasa si la resistencia de pérdidas es distinta de cero? ¿Qué cambio se debería de hacer aquí? Y al final se debe de sustituir directividad por ganancia. Entonces ya cuando la antena tiene pérdidas, el área efectiva debe de ser lambda al cuadrado sobre 4pi por la ganancia, que es la expresión que había manejado para el área efectiva en el archivo de parámetros de antena. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que se obtiene. Consecuencia número 9. Cuando ya se combinan dos ecuaciones, 26H, 26I, 26I es esta, ¿sí? Y 26H, ¿cuál es? Pues cualquiera de estas dos. Podría ser la 26H1. Esta, de aquí. Si tomamos en cuenta que el área efectiva es la directividad por lambda al cuadrado sobre 4pi, esto que está aquí, ¿cómo se podría ver? Entonces, como directividad de la antena 1 por directividad de la antena 2 por lambda al cuadrado sobre 4pi. Y eso debe multiplicar a su vez al 4pi f al cuadrado. Entonces vamos a tener lambda cuadrada sobre 4 sobre 16 pi cuadrada, la f cuadrada y el producto de las directividades. Eso es lo que debe de aparecer aquí. Un producto de directividades, lambda al cuadrado, 4 pi f, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esta ecuación es muy importante. Otra vez, ¿por qué razón? Porque esta PL representa la potencia que la antena, la máxima potencia que la antena receptora le suministra a su carga. Eso, de hecho, representa la potencia que la antena receptora capta de la onda que incide sobre ella y que al final le transfiere a la carga. Pero esa potencia es directamente proporcional a la potencia radiada por la antena transmisora o a la potencia en transmisión.
directamente proporcional al producto de las directividades de las dos antenas. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre esas dos antenas. También directamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda. Si tomamos en cuenta que lambda es C entre F, entonces podemos decir que es inversamente proporcional al cuadrado de ¿quién? La frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que estamos obteniendo con este caso. Bueno, esta ecuación que está aquí da origen a este modelo que se conoce como ecuación de transmisión de Friis. Solo que aquí ya se considera que la antena tiene una resistencia de pérdidas ómicas distinta de cero. ¿Sí? Dado que están hechas de materiales que no son perfectos, no son conductores perfectos, no son dieléctricos perfectos. Entonces, la ecuación de transmisión de Friis que establece que la potencia que puede captar una antena receptora, ¿sí? O potencia de recepción dividida entre la potencia variada por una antena transmisora o simplemente potencia en transmisión es igual a CA. CA es el coeficiente de adaptación. En ese sentido, esta PR representaría la potencia que la antena receptora le suministra a su carga. Si yo quito esta CA, entonces sería la potencia que capta la antena. Por CP. CP, ¿qué es? La eficiencia por polarización. Por CM. Esta CM es una constante que ya lleva incluidas las pérdidas de potencia electromagnética debidas al medio en el cual están inmersas las dos antenas. Este cociente que ya aparecía en la ecuación 26J y el producto de las directividades. Solo que aquí ya las directividades están en función de ángulos, porque se puede suponer que, por ejemplo, la antena 1 que voy a exponer es este alambre, está orientada de manera que su dirección de máxima radiación es esta. Y puedo suponer que este alambre que me representa la antena receptora está orientada de tal manera que su dirección de máxima recepción es esta. Pero estoy suponiendo que tanto esta dirección como esta dirección, pues no necesariamente son antiparalelas. ¿Sí? Bueno, lo más común cuando se usa esta ecuación de Friis es que ya se suponga que las antenas están alineadas. Eso significa que ya suponemos que este vector y este vector son antiparalelos. Prácticamente que tenemos una situación como esta. Esto es la dirección dada por teta sub t phi sub t y esto es la dirección dada por teta f phi r. Esta ecuación de transmisión de Friis casi siempre se suele aplicar bajo esta consideración, porque este análisis, el de la figura de arriba, es de hecho mucho más complicado. Entonces, el análisis más simple es el que se reduce a esta configuración. De hecho, esta es la configuración bajo la cual yo obtuve la eficiencia de polarización en las notas de parámetros de antena. Las notas de parámetros de antena vienen dos problemas al final. Este primer problema, en el cual se pedía determinar la eficiencia por polarización, y este segundo problema donde se analizaba la eficiencia por polarización
de varios casos. Una antena con polarización lineal, la otra con polarización circular, ambas con polarización circular o ambas con polarización elíptica, una con polarización elíptica, otra con polarización lineal, etcétera. Entonces, el análisis de este problema es bajo este supuesto, de que las direcciones de transmisión y recepción máximas son antiparalelas. Como dije, esa ecuación de transmisión de Friis se puede expresar de manera más general y es dada por esto. Bueno, esta ecuación de transmisión de Friis no suele escribirse de esta manera. Es muy común que se exprese en escala logarítmica. Y cuando se expresa en escala logarítmica hay dos formas. Cuando estas potencias que están aquí se expresan en dBWs. ¿Qué significa que se expresen en dBWs? Que la potencia de referencia que se toma sea de 1 watt. O sea, ¿qué es PT? ¿Qué es PT dW? Es una potencia que está expresada en decibeles, pero se toma como referencia 1 watt. O sea, esto se escribe como 10 veces logaritmo base 10 del cociente de la potencia PT dividida entre 1 watt. ¿Sí? Eso es PT de dBW. Hay otra formulita aquí abajo en la que aparecen dBms, que es, por ejemplo, PT dada en dBms. Ahí se establece como referencia 1 miliwatt. Esto va a ser, de hecho, 10 veces logaritmo base 10 de la potencia PT dividida entre 1 miliwatt. Dividida entre 1 miliwatt. Entonces, eso es PT en dBm. Entonces, cuando las potencias se expresan en dBWs, la ecuación de Friis toma esta forma. Y cuando se expresan en dBms, la ecuación de Friis toma esta forma. Si se dan cuenta, las dos ecuaciones son iguales. Lo único que está cambiando es cuál referencia está tomando para expresar las potencias en transmisión y en recepción en decibeles. Si se está tomando como referencia 1 watt o si se está tomando como referencia 1 miliwatt. Porque si se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo en ambas ecuaciones. ¿Sí? Bueno. Ahí nada más es importante considerar que ya F está dada en megahertz y que F está dada en kilómetros. Entonces el numerito que va aquí, asumimos que ya está dado en megahertz y que la F que va aquí, asumimos que ya está expresada en ¿qué? En kilómetros. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Siempre me voy más lento con el otro grupo. Bueno, siguiente tema, ecuación de radar. Chavos, como les dije, les dejo un resumen. Y ese resumen, ¿cuándo me lo quieren entregar? ¿Este domingo o de este domingo en 8? De este domingo en 8. De este domingo en 8. Bueno, entonces, de este domingo en 8 van a entregarme una tarea y esa tarea es elaborar un resumen, pero no de estas notas, un resumen del Cardam. Voy a subir la tarea en Esimes virtual, ¿sí? Van a tener entonces
prácticamente 2 semanas para hacerlo. Y tiene que ver con esto precisamente, ¿sí? Esta parte, como dije, para mí es escabrosa, sobre todo lo que tiene que ver con, como mencioné, con estos dos resultados. Este y otro que viene por ahí. Sí, pero particularmente aquí, en muy poco tiempo estoy viendo mucho. ¿Sí? Aunque en realidad esto ya lo había mencionado y finalmente lo que importa en el caso de ustedes son los resultados. Si saben cómo se obtienen o no se obtienen, pues eso no es tan importante dada la formación que ustedes se expone deben de tener. Lo cual no significa que no sea importante muchas veces que puedan entender algunas de estas cosas. A lo mejor no es, digamos, un objetivo principal, por ejemplo, que ustedes sepan cómo se obtuvo esta igualdad. Pero a veces el que ustedes hayan entendido cómo se obtuvo, sí les permite establecer mejores relaciones entre cada una de las cantidades que aparecen en distintas fórmulas. ¿Sí? Entonces, por eso les voy a dejar que hagan el resumen, porque espero yo que puedan relacionar mejor las cosas. ¿Sí? Es mucha información que estoy viendo en poco tiempo, pero ¿por qué razón? Porque al final, si nos vamos a lo práctico, lo único que ustedes necesitan son las fórmulas y obviamente saber qué significan cada una de las cantidades que aparecen en ellas y al final también saber relacionarlas. ¿Sí? Pero muchas veces para que todo eso se consiga, pues se requiere pues bastante tiempo de estudio. ¿Sí? Entonces, por esa razón les voy a dejar el resumen. Yo creo que aquí me voy a quedar. En la próxima vamos a continuar ya con esta parte que es ecuación de radar. Me interesa, por favor, que se familiaricen con las cantidades que aquí se mencionan, ¿sí? En toda esta parte. Y si es posible que se familiaricen con las fórmulas. Aunque aparentemente son muchas fórmulas, creo yo que si empezamos a numerar aquí algunas de ellas, las importantes no serán más de 12. ¿Sí? Hasta esta parte, las fórmulas importantes no son más de 12, a lo más son de hecho 12, porque hay otras que en realidad se obtienen a partir de las primeras. Entonces, supongo yo que máximo 12 formulitas hasta esta página serán las importantes. Entonces, por favor, familiarícense con ellas. Van a tener, pues, como dije, 2 semanas para hacer su tarea y por lo tanto para lograr ese objetivo. Sugerencia, si pueden, vayan haciendo esta tarea poco a poco. Si al final me dijeron dentro de 15 días, porque al final 1, 2 horas, 3 horas antes de que les pida la tarea la van a hacer, el objetivo no se va a lograr. ¿Sí? Entonces, chavos, nos vemos la próxima clase. Muy bien, profe. Entonces el resumen lo va a subir a la plataforma, ¿verdad, profe? La actividad que tienen que realizar y el producto que deben de entregar lo voy a subir a la plataforma. Lo más seguro que lo haga hoy, ahí voy a especificar la fecha de entrega. Quien quiera entregar antes, lo puede hacer, pero va a haber entonces como límite de este domingo en 8. Nos vemos, chavos, entonces.